primero, como todos, es dar las gracias, ¿no? Gracias a los comisarios, a Ana, a Eugene y a Óscar, porque alguna vez también he sido comisario, algo mucho más pequeñito, y sé lo complicado que es la dimensión política que tiene, que es compleja y agotadora. Y después porque no todos los compañeros reaccionan bien cuando no son elegidos, con lo cual genera cierta dificultad, ¿no? Pero además de agradecer, bueno, también me han puesto un marrón, ¿no? Porque tener que ahora hablar después del concierto que nos acaba de dar Jaume es un poco delicado. Bueno, más que de los proyectos, yo creo que voy a hablar de las, más que, no de las fobias, quizás de las filias, ¿no? De las manías que uno tiene, ¿no? Que son varias, pero bueno, que son las que explican muchas de las cosas, ¿no? Entonces, a ver, esto, ahora. Bueno, el Banco do Piñeiro, bueno, después algo más, pero bueno, más que un banco es el final de un camino, ¿no? Esta es la maqueta y eso es un boceto de obra, pero es el final de un camino que es una red de caminos, y el Piñeiro es un pino que hay justo en la costa, en una ladera de lo que llaman el monte de la ciudad, que es donde antes había un castro. Esto es un poco el lugar, ¿no? Esto, a la esquina está el Piñeiro, ese árbol que da sombra, y aquí está la Pedra de Arrá, y subiendo está un castro celta, ¿no? Un castro celta de gran valor. Bueno, dentro de las manías, pues claro, Giacometti, que hace esta escultura que le llama piazza, ¿no? Piazza, que en italiano, que viene del latín, que viene de largo, ¿no? De espacio amplio. Y hace esta escultura que quizás es la piazza perfecta, ¿no? Un espacio de libertad, de movimiento, sin objetos, ¿no? Pero un espacio muy denso en la base, es un espacio pesado, ¿no? Y esa condición de la materia de peso, ¿no? Compact, no apague ahora, porque sí que yo entiendo que bueno, lo explica aquí, ¿no? Bueno, casi no se lee, pero habla de la libertad del movimiento y de cómo estos habitantes se mueven, pero no se encuentran, y habla de la libertad. Y yo creo que es la libertad y esa base, ¿no? Esa base que en sus esculturas yo creo que son casi lo más potente, ¿no? Bueno, parte del contraste entre la fragilidad, entre la libertad y la pesadez que da y la densidad, que no siempre es pesada, pero sí es denso, de una alfombra, ¿no? Una alfombra sin objetos, una alfombra sin obstáculos, donde uno se puede mover y siente seguro. Uno se siente seguro porque la base es sólida, es densa. No siempre es pesada, pero es densa, ¿no? Aquí está, ¿no? Es una figura con esta de bronce, con una base de bronce, figura pequeñita, pero que pesa sus kilos, ¿no? Ahí está Giacometti en su pueblo de Suiza, que en cierto modo me recordaba los paisajes de Euskadi, que por la mañana, ¿no? Estos valles rocosos y esta arquitectura de base de piedra y construcción de madera, muy, muy suiza, ¿no? Ahí está Giacometti, este hombre frágil, ¿no? Y otra de las manías o de las atracciones o de las filias está Hudson, ¿no? Hudson escribe un escrito que se llama Plataformas y mesetas, donde intenta justificar o explicar su proyecto de la obra de Cindy, ¿no? Y utiliza estos dibujos, este es en concreto es de una estructura maya en México, que es esta de aquí, donde básicamente es una plataforma construida artificialmente, es una meseta que se levanta hasta las copas de los árboles, y ahí levantan sus templos, ¿no? Es esta plataforma que justifica el poder subir sobre los árboles y de algún modo alcanzar esta situación pues mística, ¿no? De ofrenda, este espacio semi-religioso que se consigue solo con un acto geométrico que es cambiar el horizonte, ¿no?
cambiar bastante. En el artículo, que es muy interesante, ¿no? Como habla de las plataformas, esta es el monte Albán, en Oaxaca, que es una plataforma construida en un monte que cortan los aztecas, una plataforma de 500 o 200 metros, lo cortan y hacen esta historia, ¿no? Que es un valle artificial que, con sus depresiones, ¿no? Tiene una depresión central donde se hacen las ofrendas y hay una especie de templos o estructuras que de algún modo replican los montes de alrededor, ¿no? Pero es esta condición de la cava Hudson, que es una plataforma, es un gesto geométrico mínimo, ¿no? Quizás la construcción o el acto arquitectónico mínimo, ¿no? No hay cubrición, no hay límite, el límite es el borde, ¿no? Que en este caso, en el caso de Hudson, este es su dibujo de Sydney, ¿no? Cómo dibuja esta especie de gradas, bueno, los pasos, las escaleras que suben y sus velas que de algún modo protegen o cubren el zócalo o la plataforma, ¿no? También hace este dibujo de los templos japoneses y chinos, donde básicamente la actuación es de una plataforma articulada y geométrica, de la misma planta que el templo, y del templo es una cubierta y en medio están unos paneles que se abren y desaparecen, ¿no? Y la actuación es sin límites, ¿no? No hay límites, no hay objetos, ¿no? Ahí está Hudson colocando la maqueta y aquí está su maqueta, ¿no? Esta historia de articular planos, definir un horizonte nuevo, un horizonte construido y un borde o una plataforma nueva, ¿no? Esta es la sección del concurso, ¿no? Y aquí está Hudson en la obra, joven, justo antes de que lo echaran del proyecto, por desgracia, ¿no? Y esto es cuando están en la construcción de la casa que hablaba Jaume antes, Can Lis, ¿no? Cómo construye este borde de plataforma y es el primer acto arquitectónico, ¿no? Esta plataforma sobre la que se asienta después unas cubiertas y unos muros con las que hace la casa, ¿no? Lo más mínimo. Curioso como el mantel es casi como una plaza, ¿no? Espacio libre con habitantes, ¿no? Ahí está la casa, ¿no? Parece que flota en una plataforma arquitectónica, una actuación mínima, ¿no? Este es un mapa geológico de España y el de Europa. Bueno, Galicia es básicamente un territorio granítico, ¿no? Pero no granítico a 10 metros ni a 5, granítico a 30 centímetros, ¿no? Se pasa la manguera y sale piedra, ¿no? Y es un territorio granítico que es Galicia, el norte de Portugal, los Alpes, bueno, Escandinavia, Escocia, pero quizás ahí, por la influencia de los bosques, por la facilidad de la madera, no ha tenido tanto peso, pero en Galicia el hecho de ser un país granítico afecta al modo de construir, al modo de habitar, a la cultura más profunda. No porque todo tenga que ser en piedra, que lo es, ¿no? Hay ciudades enteras hechas en piedra como Santiago, ¿no? Las aceras, las casas, incluso alguna cubierta, ¿no? Pero en la sensación de que todo lo que se construye no solo es permanente, sino que tiene que ser eterno, ¿no? Y que todo lo que se construye de algún modo tiene que estar trabado, ¿no? Tiene que estar geométricamente resuelto, ¿no? Que es algo que viene del granito, ¿no? Aunque uno construya con otro material, esa base de algún modo está, ¿no? Esta es la cantera con la que se hace parte de los materiales o de las piezas del proyecto. Es una cantera que se llama Encorno, que está a escasos kilómetros, hasta 10 kilómetros del lugar, ¿no? Esto hace que el material en sí mismo es muy barato, ¿no? En este lugar es más barato adoquinar o hacer un enlosado de piedra que verter hormigón, pero eso es como la mitad de barato, porque la cantera está a escasos 10 kilómetros y hay un hombre con un martillo neumático va sacando piedra. Del adoquín se hace de estos desechos, o se hacen de desechos de cantera,
de piedra que no hace ni se va a vender, eso es reciclar el desecho más básico, ¿no? Y sacan estos costeiros y estos bloques que después sí que se cortan, ¿no? Con una sierra un poco más mecanizada. Pero el coste para el dueño de la cantera es muy básico porque está ahí. Que si hace falta se corta más, si no hace falta se corta menos, ¿no? Y ahí está el hombre, un hombre solo con una barrena, un martillo neumático, y a la antigua, ¿no? Van haciendo unas cuñas, las cuñas hacen una grieta y la grieta corta un bloque, ¿no? Antes eran cuñas de madera y agua, con el hielo y el deshielo se producían esas grietas, y hoy las generan con unas barrenas, pero con la misma cultura, porque ellos buscan lo que se llama el andar de la piedra, ¿no? El sentido de la piedra, por la que es más fácil cortarla, que si te equivocas, claro, es difícil, es costoso y no parte, ¿no? No parte, es todo un oficio, ¿no? Todo un oficio, ¿no? Que en aras de mantener la población, yo creo que una gran importancia es mantener oficios vinculados al territorio, ¿no? No todo se puede importar, ¿no? Y al final sacan estos bloques, ¿no? Bloques de 2,40 por 2, que pesan toneladas, que se cierran y que se dan forma según hagan falta, ¿no? En esta cultura de la piedra voy a mostrar solo dos cositas, que son construcciones auxiliares o anónimas, ¿no? Esto es un muelle de Aguieira se llama, y es un muelle construido todo con piedras ensambladas. Ya quedan pocos, este queda porque es un muelle, un puerto poco productivo, ¿no? Los muelles un poco más productivos ya los han hormigonado todos, los han ampliado y los muelles de piedra antiguos han desaparecido, ¿no? Pero está resuelto por gravedad, ¿no? Por peso, como Giacometti, por peso, pero por peso geométricamente resuelto. El mar bate, el mar rompe, pero no se mueve el muelle nunca, porque las piedras están ensambladas. Está hecho para que dure, no 100 años, para que dure eternamente, ¿no? Y eso está, de algún modo, en el background, en la memoria colectiva, yo creo, ¿no? Digo, es un muelle completamente anónimo, en un puertecito de un puerto pues muy pequeño, ¿no? De Galicia, ¿no? Entonces esto es una obra de arte, ¿no? No es big, pero en mi opinión debería serlo, ¿no? Bueno, esto a lo mejor están desordenadas. Ahí están los lugares de actuación, bueno, veremos después. La piedra, el castro y el mirador. O la piedra, el banco y el mirador. Pero eso es mejor de ser. Aquí está el castro, ¿no? El castro está en la cima del proyecto. Es un castro que se ha empezado a excavar hace 2 años. Un castro de 2.500 años. Sitio en una cima que dominas todo la ría. Un castro grande, le llaman el castro de la ciudad, como si fuera una ciudad. Comparado con otros castros que tienen nombres de lugar, este se llama castro de la ciudad. Tiene como 3 hectáreas de posición, ¿no? Y se han excavado poquitas, hay como 5 construcciones. Y ahí está estas estructuras de muros hechos con piedra que se encuentra con la mano, ¿no? No hace falta ni siquiera medios mecánicos, eso es coger, quitar la tierra, 20 centímetros de capa vegetal y aparecen estas piedras, ¿no? Y ahí están estas plataformas de Hudson, ¿no? Y ese horizonte, ¿no? ¿Cómo trabaja con el horizonte? Simplemente levantándose o simplemente construyendo un muro, ¿no? Pero es el horizonte parte, esa construcción de un segundo horizonte, ¿no? De algún modo. Y esto es un molino, otra construcción completamente anónima. Esto es una aldea de 50 casas, de agricultores, en Puerto Son también, Nebra. Y esto es una maravilla. Es un molino de piedra donde las piedras están ensambladas. Ahí se ve. Las piedras están ensambladas en la dirección de la pendiente, o sea que no entra el agua. Y en la dirección contraria, que la Junta no solapa, pues han hecho estos cilindros que recogen por debajo el agua. Pues esta especie de gárgolas no son gárgolas, son unos canales que vienen de arriba,
que recogen todo el agua de la junta que nos solapa y la saca afuera, ¿no? Y esta pieza no es una pieza exenta, es una T. Es una gárgola que sale de un sillar. Es una piedra tridimensional, tridimensional. Una piedra que no es un paralelepípedo, es una piedra ensamblada, ¿no? Aquí está, esto es, claro, cuando en una aldea alguien construye un molino de aldea, donde hay muchos molinos, muchos vecinos tienen molino, ¿no? Y alguien se propone a construir esto, pues claro, es una cultura a la que es muy difícil escapar y tampoco a lo mejor hay necesidad, ¿no? Esto tampoco es BIC, ni lo será, pero es en mi opinión, una lección de arquitectura, ¿no? Esto ya es en Santiago, pues estos encuentros de terrazas, de planos articulados, ¿no? de plataformas articuladas en el horizonte y articulados en el borde, ¿no? Y donde el ejemplo que para mí es más emotivo es la Plaza de la Quintana, que es un juego de dos plataformas con su escalera, como todas las plataformas, y completamente libre, no hay bancos, no hay farolas, no hay nada. El banco es la escalinata. Y hay una plataforma superior de la que se domina la plaza, y la plaza es una plaza de Giacometti, una plaza de libertad, muy densa, no ya por el material. Ahí hablabais antes de piedras de 22 centímetros, decía Peter, parece que ayer. Aquí las piedras en Santiago tienen 28 para arriba. O sea, para moverlas hace falta tener mucho oficio, ¿no? Porque las mueven, bailan con ellas, se dice, baila la piedra, ¿no? Las rotan, las giran, ¿no? Pero claro, esto es un espacio, no por la arquitectura, que a lo mejor también, pero es que la plaza es perfecta, es un espacio de libertad denso, con su horizonte, con sus horizontes. Y este es el proyecto, originalmente. El Banco de Piñeiros como una actuación que surge después de una previa que era un mirador, que se llama Pedra de Arrá. Están ya en la esquina veis un punto rojo, es el banco, al lado de un pino, y el Pedra de Arrá es esto de aquí, ¿no? Que es este mirador, que es algo más que un mirador. Bueno, esto era el mirador original, ¿no? Esta es la piedra, que tiene desde algún sitio que se mira, parece una rana, y luego lo llaman la piedra de la rana o Pedra de Arrá. Y antes tenía un mirador que era, era lo que es una estructura muy agresiva en la que uno subía, parece ese deseo de dominar la naturaleza, ¿no? Un poco matándola. Y el encargo era mejorar esto, ¿no? Mejorar. La sugerencia inicial era recubrirlo con madera. Bueno, gracias a Dios, pues la escalera generó una grieta en la roca, con lo cual ya no había que mejorar esto, se podía realmente eliminar, ¿no? Claro, cuando lo destrozamos, pues ya habíamos hecho el proyecto, ¿no? Porque aquí mal ya no vamos. Y ahí quedó. Y la grieta, no se ve, pero quedó arriba. Entonces el mirador intentaba hacer un borde, una plataforma o una serie de plataformas, más que una. Pero sí, el mirador propiamente dicho es una plataforma inferior debajo de la roca y donde se articula un muro banco, ¿no? Un muro banco. Entonces este es un poco el juego que hay, ¿no? El mirador es esta pieza de aquí y el proyecto era generar plataformas de las que salen o saldrán caminos que descubran el paisaje. El castro de arriba, pero también visuales distintas. Está a la derecha está el Parque Nacional de Corrubedo, enfrente están las islas de Sálvora, abajo hay una playa, ¿no? O sea, es un lugar rico en los movimientos, ¿no? Entonces no es tanto como subir o sentarse abajo y mirar, sino como moverse y descubrir, ¿no? Esta es la sección de la plataforma, la Pedra de Arrá, la plataforma primera que es de llegada y un poco sentarse y contemplar la piedra, y la segunda que es bajar y llegar y ver un poco, descubrir las vistas del horizonte, ¿no? Los sistemas constructivos muy tradicional.
Aquí en algunas zonas había hormigón, pero simplemente para hacer una subbase limpia, donde podría entrar algún coche, pero normalmente es simplemente arena, ¿no? El adoquín, pues eso, son restos de cantera con formas irregulares, ¿no? Y estos hombres que son los canteiros, ¿no? Que ahí están moviendo una piedra que a lo mejor tiene 200 kilos, pues haciéndola bailar. Con 2 cuerdas cada uno, la saben mover de un modo que ni se dañan la espalda, ¿no? O sea, es todo un arte que por desgracia está en gran medida desapareciendo, ¿no? Ahí están, pues con un tractor que tiene un brazo articulado, moviendo una piedra que tiene más de 500 kilos, porque cada piedra de esas pues casi llegaba al metro cúbico, o sea, estamos hablando de 2000 kilos, ¿no? La mueven y la colocan, ¿no? Con unas cuñas, eso, haciéndola bailar, rotándola, empujándola, moviéndola, con mucho conocimiento de la piedra, ¿no? Y esto es un poco ese mirador, ¿no? O sea, no es el de arriba, es el de abajo. Y entonces era un banco articulado en una plataforma que intentaba generar un nuevo horizonte, ¿no? Un nuevo horizonte. Las escaleras de bajada de uno de los caminos que dan la vuelta y la otra llegada medio en rampa, ¿no? Es un poco esta visión del horizonte, ¿no? El horizonte natural y el horizonte artificial, ¿no? Y cómo entre ellos se puede generar un cierto diálogo, ¿no? Había, el proyecto intentaba rodear y generar caminos, ¿no? Y generar lugares de asiento, de descanso, ¿no? Pero siempre con esa idea de que el objeto no sea objeto, ¿no? Pues el banco es una depresión, no es una pieza, ¿no? Que la libertad de movimiento es la que da la topografía. Nosotros, si podemos, nos encerramos, ¿no? A veces podemos, a veces no, depende de la topografía, pero lo intentamos, ¿no? Este es el banco, ya digo, es un banco articulado que permite simplemente, bueno, acercarse al borde y estar protegido en invierno del viento y si hace falta subirse en verano y tener una visión más distinta, ¿no? Como otro horizonte, ¿no? Ahí se ve un poco el banco deprimido, el mirador y una serie de bancos que están en origen y otros caminos, ¿no? Y otros caminos, algunos ya existentes y otros que se generaron con la excavación del Castro. Ahí está. Esta es la escalera y el mirador. Esto es un poco arriba una baranda, simplemente casi como un límite, ¿no? Como te decía. Entonces este proyecto, que bueno, tuvo su éxito popular, porque el sitio que era antes muy abandonado se convirtió en una especie de atracción, no digo turística, pero sí de reconocimiento por la gente, surgió una crítica que era que los minusválidos no se podían mover en silla de ruedas con comodidad. Lo cual, claro, en un lugar que ya de por sí la topografía es lo que es, ¿no? Nada plano, era un problema, ¿no? Entonces, pero bueno, las críticas venían sobre todo por el adoquín. El adoquín es el más barato, que es el partido, no está cerrado, está partido, con una cizalla. Entonces, el planteamiento era pasar el adoquín a lo que nosotros llamamos pies largos, que son unas piezas más largas, cerradas, con menos junta, superficie lisa. Y entonces ello, pues de algún modo, esos caminos en rojo o en rosa son los caminos nuevos para los minusválidos o para la gente en silla de ruedas, ¿no? Y entonces eso, el problema es que al final, en el último camino, realmente no podían llegar al mirador principal porque realmente salían las rocas así. Entonces o se excavaba la roca o proponíamos un mirador segundo, que fue lo que hicimos, propusimos un mirador que es lo que se llama Banco do Piñeiro, ¿no? Este es un poco el proyecto, bueno, la barandilla para el minusválido, poder agarrarse, mientras baja. Este era el banco original, que después en obra se cambió, porque realmente el pino estaba arriba y no abajo, pero bueno, lo que pasa por no hacer proyectos sin topográfico.
y terrenos que son completamente un mar, ¿no? O sea, el proyecto es una cosa y la realidad mandó mucho más, ¿no? La realidad del lugar y la realidad del artesano, ¿no? Y esta es un poco la idea. Es este otro camino que baja a un pino y desde allí el minusválido no está de algún modo disminuido, sino que al contrario, tiene una vista mejor que el otro, que el principal, porque domina las dunas del Parque Natural de Corruedo, que desde el principal pues no se ven porque tiene otra dirección. Entonces, el proyecto era muy bajo coste, ¿no? Entonces, la suerte es que el constructor, Sograni, de Portosón, pues tenía piedras acopiadas. Estas piedras son piedras recuperadas de Noya, de un ayuntamiento cercano. Adoquines, lo mismo, ¿no? Incluso hay piezas que están pintadas, ¿no? Entonces, gracias a eso, al que ni siquiera había que traerlas de la cantera, estaban ya labradas, había que tumbarlas, ¿no? O sea, no creo que haya material más reciclable que el granito, porque lo quitas, lo guardas y lo puedes poner otra vez en otro lugar. No hay nada que hacer, hay que posarlo, ¿no? Una base de arena y poco más, ¿no? Hice la barandilla pues, para el minusválido, porque bueno, el camino es recto, pero tiene cierta pendiente, es cierto, ¿no? No cumplimos del todo. Y ahí está el horizonte, el pino y el banco, ¿no? Que en realidad el banco para el minusválido no es este, sino que es este, ¿no? Que es una baranda donde el minusválido llega y se siente protegido, está a la altura del minusválido, se agarra y de algún modo contempla el paisaje seguro, ¿no? Y bueno, él tiene una inscripción que es Quedingos Rumorosos, ¿no? Quedingos Rumorosos es un poema con el que empieza el himno gallego, que básicamente es una metáfora que dicen los pinos, ¿no? Porque en la costa gallega había mucho pino y con la brisa del mar había el rumor, ¿no? Pero es una metáfora, como diciendo, que dicen los gallegos, que dice el pueblo que nunca habla, como pidiéndole que se manifieste, ¿no? Que es un problema que quizás todavía tenemos, ¿no? Ahí está la baranda, la barandilla. Y bueno, y para concluir, otra de las filias, el Sennett, en su libro sobre el artesano, donde habla como ese impulso de hacer las cosas bien. No para ser eternos, pero simplemente para dejar un trabajo digno, ¿no? Tampoco nada muy sofisticado intelectualmente, ni muy sofisticado en el detalle, más que entendiendo a los artesanos, ¿no? Que son los que trabajan los materiales con sus manos, ¿no? Y nada más. Gracias.